Muy buenas tardes a todos y todas. Nos vamos conectando. Apenas estamos 11. Pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Sí, se observan. Sí, gracias. Y ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Me imagino que sí. Miren, antes de comenzar la clase, yo quiero hacerles una propuesta. Resulta que el viernes pasado, o sea, hoy hace 8 días, no hubo clase. O sea, el 16 de septiembre, porque fue declarado asueto el día 16, además del 15, que tradicionalmente está establecido que es asueto en El Salvador. Pero el 16, que fue el viernes, también fue declarado asueto el día viernes, y por lo tanto se suspendieron las actividades, o sea que no hubo clases y teníamos clases nosotros ya programadas, y bueno, surgió ese imprevisto. Entonces la universidad quiere que se recupere ese día y esa clase que no se pudo desarrollar el día viernes 16 de septiembre porque fue declarado asueto, algo que nunca había ocurrido en El Salvador, al menos bueno, yo desde que tengo memorias, incluso razón, un 16 de septiembre nunca había sido declarado asueto, además del 15, que ese sí es tradicional y que forma parte del calendario cívico, pero nunca el 16. Así que la universidad quiere que se recupere ese tiempo, ese día, esa clase, ese contenido. Así que yo esta tarde quiero hacerles la consulta de que si podemos nosotros la próxima semana, nosotros un día de la próxima semana recuperar esa hora que se perdió, porque con ustedes fue una hora que no se pudo desarrollar, porque los días viernes en la tarde solo tenemos una hora. Entonces yo les quería hacer la propuesta de que la próxima semana, bueno, tenemos también programado el foro que ustedes van a realizar sobre los modelos de salud. Y ya está programado pues, los días establecidos para la cátedra de Sociología Médica que van a ser para el desarrollo del foro. Me refiero a los días miércoles y viernes. De tal manera que el viernes de la próxima semana, a esta hora, ustedes van a estar en el foro. Entonces, la propuesta es qué día, que no sea de los días que tenemos clases, podíamos nosotros retomar y resolver pues el desarrollo de la clase, porque institucionalmente es necesario, me están pidiendo de que recupere ese día. De nuevo, puede ser un día que no fuera de los días que nosotros destinamos para el desarrollo de la cátedra. Yo quisiera hacerles la siguiente consulta. El día jueves, a la misma hora que tenemos la clase, es decir, a las 2, porque sería como que fuera la clase del día viernes, el día jueves de la próxima semana, ustedes podrían apoyarme en ese sentido para que la clase pueda ser recuperada y entonces nosotros podamos resolver eso, porque en realidad es necesario. Es necesario, es una solicitud también institucional. Ahí que yo no sé si en otras asignaturas ustedes están haciendo lo mismo. Sí, Sofía Arriaga.
Fíjese, licenciado, que en mi caso, y creo que tal vez la mayoría, estamos en el grupo de química y el jueves tenemos examen corto presencial Examen corto. al, ajá, en la tarde, a las 2 de la tarde. Ok. Entonces, todo el grupo tiene ese día examen corto presencial de química, digo, ¿verdad? Sí, de química. Ajá. ¿De qué horas a qué horas, Sofía? Creo que es de 2 a 3. A 3, ajá. Ok. ¿Y de 3 en adelante? ¿Ese mismo día? No, de 3 en adelante ya no hay nada, creería yo. Vale, entonces, la solicitud podría ser también de 3 en adelante o para que ustedes consideran a bien, podría ser de 4 a 5 para que tengan un receso después de la actividad esa de 1 hora, entonces puedan hacer cualquier otro asunto. Digo el jueves porque en realidad también yo podría, yo no tengo ningún inconveniente, pero sí yo les solicito de la manera más atenta, de la manera más, digamos, eh, con toda la cordialidad que se necesita, solicitarles que me permitan recuperar esa hora, esa clase, y no solo me lo permitan a mí como cátedra, sino que también ustedes. ¿Qué tal si lo hacemos después de ese corto que ustedes van a realizar de química? Pueden ustedes también atender a sociología médica en esa hora, porque sería solo 1 hora, que son 50 minutos. Que son 50 En mi minutos. caso no hay problema. Ok, Catherine. Ya Catherine dice que está dispuesta. Por favor, los demás compañeros, no sé si son del mismo grupo y van En a mi tener caso no hay la problema, yo sí podía ir el jueves. Jefferson, sí. Gracias, Jefferson. Yo también, licenciado. Ok. Entonces, como es todo el grupo el que va a tener la actividad, van a tener la misma actividad. Entonces la dejamos a las 3, la clase. Sí, licenciado. O sea, inmediatamente después del corto que ustedes van a hacer. Sí, Fabio, Leilu. ¿Y por qué no mejor después de las 3? Porque supongo que algunos tienen que llegar a la casa, porque a las 3 termina el examen, ¿verdad? Y es presencial. Correcto. Y Ahí. solamente que si su clase va a ser presencial igual, no, ¿verdad? Sería virtual siempre. No, sí, así como estamos ahorita. Ok, eso quería, pero de ahí Va, creo que lo mejor sería que sería un poco después de las 3, porque supongo que no todos va, van a estar de inmediato en la computadora de su casa. correcto. Entonces dejémoslo a las 4 de la tarde, de 4 a 4:50. Dijémoslo así. Sí, mucho mejor. Sí, sí, sí. Va, así Yo, ustedes tienen li- tiempo. Sí, adelante. yo en mi caso, yo quizás no me podría meter porque yo vivo de la U a mi casa, tengo que bajar los chorros, entonces es como 1 hora y media, a veces 2 por los chorros, y como si estoy con los datos, se van, entonces creo que yo no me podría meter. Bien, sí, hay situaciones de fuerza mayor, ¿va? Sí. Yo sé Pero que igual, la clase siempre quedará grabada. correcto, Ok. siempre, siempre. O sea, la cuestión es que se desarrolle también sincrónicamente, porque debemos de tener claro que es una actividad sincrónica, no es asincrónica. Entonces, tiene que haber una evidencia sincrónica, aunque los que no puedan estar presentes sincrónicamente lo pueden hacer asincrónicamente. Porque igual, pues, la clase va a quedar subida, como yo siempre lo hago, que la dejo subida en el aula. Entonces, todo apunta a que podemos nosotros el día jueves a las 4 de la tarde. Quedemos así, entonces. ¿De acuerdo? Sería así.
así quedaría. Que el día jueves vamos a recuperar la clase que no se pudo dar el 16 de septiembre debido a que fue declarado asueto ese día y que por razones obvias no se pudo realizar la clase. Entonces esa clase la vamos a recuperar, la vamos a reponer el día jueves a las 4 de la tarde. ¿Qué queda así entonces? Por favor, conectémonos sincrónicamente. Lo que después de la actividad del corto de química que dicen que tienen, se puedan también conectar sincrónicamente. Yo y la cátedra de Sociología Médica se los va a agradecer. No sé si hay alguna, digamos, algún comentario, alguna consulta, alguna duda al respecto. De nuevo, ratifico, reitero, la clase siempre va a quedar subida en el aula virtual. Bueno, no me queda más que agradecerles la consideración, la flexibilidad. Entonces quedemos a las 4 de la tarde del día jueves es 29, creo. Me parece que es 29. Quiero ver. El jueves 29 de septiembre. Vamos a recuperar la clase que se perdió el 16 de septiembre por efecto de haberse sido declarado asueto el 16. Vista así la situación, vamos a continuar pues con la clase que estamos en desarrollo. Resulta que el miércoles estuvimos hablando ya de este tema que es la problemática de la salud, la problemática nacional de salud, y estábamos ya a este nivel. Ya llegamos a lo que hemos planteado como la necesidad de una reforma de salud en El Salvador para darle un tratamiento adecuado a la problemática de salud que presenta el país. No sé si ustedes tienen alguna duda al respecto, algún reparo, alguna aceleración que ustedes tengan con respecto a este tema. No sé si quedó claro ya que es una reforma social, porque hablar de una reforma social de salud es hablar en verdad de una verdadera reforma social. Y bueno, ya dejamos claro pues qué es una reforma social, a qué nos referimos, y también lo que es una reforma de salud en sociología médica. En sociología médica, y dejamos establecido que se refiere al proceso que se realiza a fin de modificar, mejorar, enmendar, actualizar o innovar los recursos materiales, humanos y financieros que se orientan políticamente a los servicios de salud. Se puede considerar que una reforma en un nivel o aspecto de la vida no se presenta como un cambio radical o acelerado, sino como una transformación gradual de un sistema, estructura o institución. Todo esto obedece a lo que estamos nosotros viendo, que se refiere al Sistema Nacional de Salud en El Salvador, porque es toda un sistema, es una estructura, es una institución. Por lo tanto, corresponde pues a lo que nosotros estamos manejando como una reforma social, que habla pues de modificaciones, habla pues de cambios, pero que son graduales, son por etapas, si usted quiere, también por fases. Ahora bien, yo creo que esto está más que claro. Hemos estado hablando de todo lo que acontece de la naturaleza, hemos hablado del deber ser y del ser del Sistema Nacional de Salud. Y vemos los problemas que afronta, los problemas tanto estructurales como coyunturales,
Y vemos pues que históricamente hablando, histórica y socialmente hablando, la reforma social de salud en El Salvador es una necesidad impostergable. Impostergable. De tal manera pues que es necesario también hacernos esta pregunta. ¿Qué es la reforma de salud en El Salvador? Porque ya hemos apuntado, ya hemos señalado, ya hemos identificado los problemas que afronta el Sistema Nacional de Salud. Así que es válida esta pregunta y de una vez por todas nosotros debemos de tener claro qué es hacer una reforma de salud en El Salvador en el momento actual. La reforma del Sistema Nacional de Salud de El Salvador, realizada en el 2009, aunque yo he hablado del 2010, pero igual va a ser en el 2010 en que se van a empezar a hacer los esfuerzos, pero esto, el proyecto se empezó a hablar en el 2009. Introdujo cambios en la organización del sistema con el objetivo explícito de universalizar el acceso a servicios de salud de calidad y de influir significativamente en el estado de salud de los salvadoreños. Bien, aquí hay que destacar lo siguiente. Ya desde hace más de 10 años que se está hablando de una reforma nacional de salud. El problema ha sido de que fue propuesta por un gobierno de turno de aquel entonces. Claro, no es el mismo de ahora, sino que fue un determinado gobierno de turno el que propuso la reforma de salud. Eso sí estaba atinado, fue algo bien atinado. El problema fue que lo propuso un gobierno y los gobiernos en El Salvador duran 5 años. Entonces el esfuerzo de proponer una reforma social de salud terminó cuando terminó el gobierno ese, que fue el primer gobierno del Frente. Luego vino otro gobierno del Frente y supuestamente lo iba a retomar y vemos que lo retomó, pero no en el ritmo, en el sentido y en la profundidad que debió haberlo retomado. Por eso es que en las clases anteriores hemos recalcado que la necesidad de una reforma de salud debe ser propuesta desde el Estado y no desde un gobierno. Porque el Estado es una institución, es una estructura social, política, económica, ideológica más estable. Es más permanente, es más continuo. En cambio, un gobierno no, por eso se le llama gobierno de turno. Entonces, ahí quizás es la debilidad de esa propuesta que se hizo en el 2009, que fue el primer gobierno del Frente. Y entonces, esto quedó ya nada más en el papel, frustrado también, ya cuando terminaron los gobiernos del Frente y este gobierno que está ahora asumió en el 2019, que hasta hoy no ha mencionado nada, al menos en reforma, de una reforma social de salud. Habla de cambio, habla de maravillas, pero son cuestiones aisladas que en nada apuntan a que vaya a haber una reforma social de salud. Pero nosotros aquí lo hemos demostrado más que suficiente. Le hemos demostrado que es necesaria una reforma de salud. En aquel entonces, en aquel proyecto se hablaba de las características, de una característica fundamental de la reforma social de salud como proceso histórico-social. ¿Y cuál es esa característica que debe tener una reforma de salud en El Salvador? Alexa Villanueva, ¿me puedes leer esta diapositiva, por favor? Claro. Como una estrategia de reforma integral y a largo plazo para lograr un sistema nacional de salud, unificando y basando en la atención primaria de salud integral
el ímpetu para la creación del SNS y el proceso de reforma subsiguiente tiene su origen principalmente en los distintos movimientos sociales que han venido reclamando su derecho constitucional a la salud y a la garantía del acceso a los servicios de salud de calidad. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, Alexa acaba de hacer un señalamiento muy fuerte de qué es lo que inspira la reforma de salud en El Salvador. Y que nadie lo señala, nadie lo identifica, que casi nadie habla de eso. Aquí hay una deuda histórica. Miren, en El Salvador se habla mucho de las deudas históricas o de las deudas pendientes. Lo dijo el Frente, lo dijo Arena y hoy lo dice también este gobierno. Se llena la boca diciendo de que hay muchas deudas históricas y que las están cumpliendo incluso. Entonces, en realidad es una deuda histórica el que haya una reforma social de salud en El Salvador, pero desde hace mucho. Y que gobiernos han venido, gobiernos se han ido, y nuevamente vienen otros y no lo hacen. Sino que solo dicen, pero no lo hacen. No lo hacen. Entonces, resulta pues que algo que dijo Alexa, que debe de tomarnos, debe de llamarnos la atención, y es lo siguiente. Alexa nos leyó acá que el ímpetu para la creación del Sistema Nacional de Salud y el proceso de reforma subsiguiente tienen su origen principalmente en los distintos movimientos sociales que han venido reclamando su derecho constitucional a la salud y a la garantía del acceso a servicios de salud de calidad. Ojo, no es un favor, no es una declaratoria, no es una revelación de un gobierno que ve la necesidad de una reforma social de salud, sino que una necesidad sentida por la población, una necesidad sentida desde la lucha de calle de la población organizada, concientizada y movilizada. Fíjense bien lo que leyó la compañera. Su origen principalmente en los distintos movimientos sociales que han venido reclamando su derecho constitucional a la salud. Y recuerdan cuando hablamos del deber ser de la salud, que el Estado está en la obligación, no en el favor. No es ningún favor la salud en realidad. Que tengamos claro eso. Mire, es un derecho. Un derecho no es un favor. Un derecho no es, digamos, algo de filantropía, no es un acto filantrópico. La salud no puede estar regida o con apego a una filantropía o a un favor que le hacen a la gente. No, es un derecho. Y un derecho, y aquí yo no sé cómo ustedes van a ver esto, pero un derecho no se pide, se exige. Se exige. Por lo tanto, esto que se leyó de que toda la iniciativa de una reforma de salud tuvo su origen principalmente en los movimientos sociales, quiere decir que la gente, llámense profesionales de la salud, llámense obreros, llámense estudiantes, llámense intelectuales, etc. Desde la calle, desde la lucha de calle, desde la organización social, desde la sociedad civil, exigen que el derecho a la salud sea reivindicado, o sea, materializado a través de una reforma profunda de salud. Esto no está escrito, lo que estamos diciendo, pero sí está planteado. Ahora bien, si ustedes tómenlo como una sugerencia, lo que les voy a decir, que seguramente esto en un examen, sea parcial, puede salir. Pues bueno, entonces miren,
¿Qué es lo que fundamenta, por ejemplo, el origen principal de la necesidad de una reforma social en El Salvador? La movilización de los movimientos sociales. Entonces, no es algo que vino o surgió como iniciativa de gobiernos o desde el Estado, como muchos hacen creer. Entonces, sí es una deuda histórica, correcto. Sí es una deuda histórica. Por no decir una materia pendiente. Por no decir materia aplazada también. Entonces, por favor, tengamos cuidado en esto que estamos diciendo. Por eso, nos tenemos que aferrar al siguiente planteamiento. La salud, un derecho humano fundamental y un bien público. La salud es un bien público. Y gracias a Dios que sea así. ¿Sí? Porque si es un bien público, no puede ser negado la salud a nadie. A nadie. Ni por razón de sexo, ni por razón de religión, ni por razón de nacionalidad, ni por razón de credo político. Por nada tiene que ser negado. La salud. Es porque es un derecho humano fundamental. Y cuando decimos derecho humano fundamental, ¿a qué nos referimos? Sí, aquí ya estamos ya hablando de la salud como en clave de derecho. Ya nos estamos distanciando de lo que dijimos al principio. Hablar de la salud en clave de desigualdad. Recuerdan que así comenzamos. Ahorita estamos hablando ya de la salud en clave de derecho. Y en clave de derecho vamos a desembocar en que la salud debe ser posibilitada en igualdad. En igualdad. Porque es un derecho fundamental. Ahora bien, los expertos o la teoría del derecho humano o la teoría de los derechos humanos habla de los derechos humanos fundamentales. ¿Por qué un derecho humano es fundamental? ¿Por qué? Porque al posibilitarse, posibilita también que haya la posibilidad de otros derechos. Y ahí viene lo fundamental. Ojo con eso. O sea que un derecho humano fundamental permite, cuando es respetado y es aplicado correctamente. Cuando un derecho humano fundamental es respetado y es aplicado correctamente, posibilita que otros derechos también sean respetados y sean aplicados. Por eso la salud es un derecho fundamental, porque posibilita que otros derechos sean reivindicados. Leilu, ¿a qué crees tú que nos referimos con esto que estamos diciendo? En otras palabras. Respecto a la salud, pues como ya sabemos, la salud lo podemos determinar o definir como el bienestar en distintos aspectos de la persona, ya sea social, física, mental, ¿verdad? Entonces, cuando se está violentando a la salud, se violentan seguidamente los demás estados de la persona. Correcto. Que van afectando a la sociedad a largo plazo. Eso último sí. Eso último es a lo que yo quería llegar. Tú dijiste algo muy importante. Afecta a varias personas. Tú dijiste algo muy importante. Afecta a otras condiciones de bienestar. Cuando hay salud, se puede trabajar, ¿verdad, Leilu?
Con salud tú trabajas. ¿De acuerdo? Sí, le No dije te así, escuché. licenciado. También no solamente en el ámbito laboral, también en el ámbito de... De acuerdo, aquí estamos bien. Cuando hay salud, se puede estudiar también, ¿va? Cuando hay salud, se puede trabajar. Cuando hay salud, se puede uno movilizar. Por ejemplo, de aquí, o me dicen después de clase, mira, vámonos para San Miguel, ¿va? Entonces me puedo ir para San Miguel, ¿va? O sea, que puedo ejercer el derecho de movilización. Y ahí te hablé de tres cosas, de tres aspectos de la vida. Si yo tengo salud, puedo ejercer un trabajo remunerado, obviamente. Si tengo salud, puedo ejercer mi derecho a la educación, ¿va? Si hay salud, yo me puedo movilizar por todo el territorio. Entonces, ¿por qué? Porque, como dice la Organización Mundial de la salud es el estado de bienestar, dice. Recordémoslo. Por lo tanto, miren qué importante es el derecho humano a la salud, porque es fundamental. Es fundamental. No todos los derechos son fundamentales. O sea, no todos los derechos humanos son o adquieren la categoría de fundamental. Hay derechos que solamente atañen al ejercicio que le compete. ¿Sí? Que le compete. Son bien concretos, pues, vale. A eso me refiero. Son bien concretos. En cambio, la salud es un derecho humano que le competen muchos otros bienestares, si se logra. Por eso es un derecho fundamental. Y ya identificamos tres aspectos que si vos o todos ustedes, yo, si tenemos salud, vamos a poder estudiar, vamos a poder trabajar y nos vamos a poder movilizar por todo el territorio. Entonces, sí y solo sí, la salud es un derecho fundamental. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es esto de bien público? Mire, en El Salvador tenemos un problema muy serio. Nosotros tenemos una acepción incorrecta de lo público. Tenemos un criterio muy errado de lo que es lo público. En El Salvador lo público es de nadie, dicen. ¿Se han fijado que así dicen? No, como no es de nadie, hagámoslo a chique. ¿Sí? Arruinémoslo. Increíble. Disculpen. Y a mí me sonroja como ciudadano y también como sociólogo que en El Salvador a lo público se le desvalora o se le minusvalora. Y dice la gente, no, es que como es público, hay que hacer lo que se quiera. Como es un bien público, hay que arruinarlo. Hay que destruirlo. Como no es de nadie, dice. Imaginen qué error. Miren, en otros países, en otras sociedades, lo público, ¿saben cuál es el criterio que maneja la gente? Que lo público es de todos. Que es muy distinto a ese bajero criterio de decir que lo público, como no es de nadie, hay que arruinarlo. Lamentablemente, este es el criterio muy arraigado que tenemos en el país. Y por eso es que estamos en esta situación en la cual decimos que el imaginario colectivo del Sistema Nacional de Salud en El Salvador es de desprestigio, es de mala reputación. Porque eso hemos estado manejando, Fabio, Alexa, Andrea, todos ustedes, compañeros. En clase hemos estado manejando de que hay una mala imagen, hay una mala reputación del Sistema Nacional de Salud.
¿sí? Por eso. Porque como la salud es un bien público, nos vale. Nos importa un bledo. Nos importa un comino. Y eso es incorrecto. Es incorrecto. O sea, un bien público es un bien público porque es un bien que debe ser para todos y de todos. Así como el agua. El agua es un bien público. Es un bien público. ¿Y por qué? ¿Por qué si es un bien público? ¿Por qué ciertos estratos de la población tienen acceso al agua todo el día? Y en cambio, ciertos sectores de la población solo tienen 3 veces a la semana y 3 horas. ¿Acaso no es un bien público? En donde todos y todas deberíamos de tener acceso en las mismas condiciones. En El Salvador sucede eso. En El Salvador sucede eso. En El Salvador hace, quiero ver, fue en julio. En julio, en El Salvador, se aprobó la ley de agua. Ya hay una ley del agua. Algo que no teníamos. Pero yo los invito a que la lean. Todavía se maneja un criterio incorrecto. No se maneja que el agua para uso humano debe de prevalecer sobre todo o cualquier otro tipo de uso. Si ustedes leen la ley del agua, todavía prevalece el uso comercial y privado del agua. ¿Y a cuenta de qué? Pues si es un bien público. Es un bien público el agua. Con respecto a eso, habían organizaciones que proponían una jerarquización del uso del agua. Pero debe prevalecer el uso humano. Exacto, el uso humano. Y al final de la jerarquía prevalecían las industrias y comercio. Exactamente, la recreación que tienen así como las piscinas, balnearios. Así, comercio, recreación. Sí, Emilia. Gracias, Fabricio. Sí, Emilia, ¿qué nos quieres decir? También comentando de que el agua debería de ser un derecho fundamental para todos. Me recuerdo una vez que yo estudié en un colegio, ¿verdad? Llegaron como un grupito de gente que quería que firmáramos para como que todavía se peleara el derecho a que el agua fuera como fundamental para todos. Entonces, lo que me causa eso es como, ¿cómo vamos a pelear o cómo vamos a exigir que se nos dé algo cuando ya debería de ser así por naturaleza? Me explico. Porque es algo que lo podemos encontrar o sea, podemos encontrarla de manera pública y cualquiera puede acceder, pero como el poder del gobierno, de las empresas privadas, nos quitan ese derecho, pues. Y no debería de ser así, y no deberíamos de luchar por algo que debe de ser para todos, pues. Correcto. Gracias, Emilia. Emilia acaba de señalar algo bien importante. ¿Sí, Fabio? También, además de poseer el agua, además de eso, la buena calidad que ésta debe de implementarse, porque algunas veces puede que nos den agua y todo, pero no está bien tratada o en el peor caso contaminada, ¿verdad? Hay problemas de consumo humano, para el consumo humano. ¿De acuerdo? Agradezco las opiniones, están ustedes bien atinados. Déjenme decirle eso. Y eso es bueno. De eso se trata, por el amor de Dios. Que nosotros en sociología médica tengamos esas posiciones. Yo sé que ustedes tienen bien claro con esto del agua, que es un bien público. Y la compañera la última que habló, señaló algo bien importante, que ¿cómo es posible? Pero es posible, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que las empresas privadas
sale por último imponiendo su voluntad, sus intereses. Y acuérdense que lo que se impone políticamente tiene como una aceptación y una administración, obviamente, de los políticos de turno. Entonces, lo mismo sucedió con el frente, con los dos gobiernos del frente, que fueron los anteriores a este gobierno, y hoy también. Entonces seguimos siendo más de lo mismo. Y algo más, y a propósito de esto de más de lo mismo. Miren, ustedes saben que hay un problema bien serio con el agua. Sí, Emilia Crespin o Crespin. También comentando eso, de que en las empresas privadas, que digamos que las grandes fábricas y que utilizan este recurso, el agua. La Coca-Cola. La Coca-Cola. Me recuerdo que hay un montón de noticias de eso, como dijo mi compañero Fabio, de que contaminan, ¿verdad? Entonces, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales sí tienen un montón de o sea, lo tienen, pero no verifican o no ven que se cumplan esas cosas. Entonces lo podemos tener, pero en sí las personas no hacen nada para que no haya contaminación y que las fábricas no se aprovechen de este recurso. Entonces creo que al final va en, como usted dice, en las personas que están en el poder, ¿verdad? De que por más que tengamos las leyes o las cosas, no se ve que se cumplan esas cosas. Muchas gracias. Entonces, vean, otro aspecto que acaban de señalar. Existen leyes, pero no se aplican. Y yo estoy de acuerdo cuando los abogados dicen, miren, en El Salvador no es que no tengamos leyes. En El Salvador tenemos las leyes necesarias y suficientes para que haya bienestar. El problema es que no se aplican. ¿Sí? Y cuando se aplican, se aplican selectivamente. Estamos más fregados. ¿Sí? Así estamos más fregados, porque cuando se aplican selectivamente, se quedan en el símbolo, en la bulla, de que se están aplicando leyes. Pero cuando tú empiezas a escudriñar, empiezas a escarbar el problema, en ese escarbe, en esa escarbada, salir viendo, salir dándote cuenta de que no a todos les aplican la ley en el mismo sentido, en la misma fuerza. Pero es que a los abogados se les puede señalar también, porque mira, cuando vos sos abogado, perteneces al gremio de los abogados y no haces nada, te convertís en cómplice también. Entonces, resulta que en El Salvador el acceso a la justicia depende de las condiciones materiales del victimario y de la víctima. Si el victimario es un rico, las leyes no se le aplican cuando alguien es pobre. Y en el caso de que sea víctima, si sos alguien con condiciones materiales altas, fuertes, entonces ahí sí se hace justicia. Pero si sos un pelado, sos un pobre, no te hacen justicia. Ahí hay una desigualdad también, ¿verdad? Y esto quizás en una sociología del derecho sería óptimo hablarlo, ¿verdad? Sí, pero afortunadamente estamos en sociología médica. Allá si alguna vez pues nos topamos con una sociología del derecho, tendríamos que señalar esto, que las leyes no se aplican de igual forma, ¿sí? Porque todos somos iguales ante la ley. ¿Se han fijado ustedes que ese es como un aforismo o un refrán que se repite a cada rato? Ustedes lo han escuchado.
en la radio, en la televisión, en la calle. Es que nosotros todos somos iguales ante la ley. El problema es cuando se van a aplicar. Cuando esas leyes se aplican, no es igual. Ahí ya no es igual. Ya no somos iguales. Simple y llanamente, ya no somos iguales. Entonces estamos en una situación bien complicada con esto de la salud también. ¿Sí? Con esto de la salud. Porque es un bien público. Y como el agua, todos tenemos derecho al agua. Por lo tanto, si la salud es un bien público, todos tenemos derecho a la salud. Y en calidad y en cantidad, como sea, también. También. Por eso yo aquella vez que estuvimos, creo que fue con este grupo, estuvimos comentando, pues sí, que no podemos andar haciendo selección o haciendo diferencias sociales para los que tienen derecho a la salud. Ustedes que van a trabajar en los hospitales, ustedes no pueden caer en esa situación de andar diferenciando. Si es un indigente, si es un sexo trabajador o una sexo trabajadora, si es un bolo, pues también, vaya. No, todos son iguales. Y hay que darles el servicio. El servicio, no, por el amor de Dios, no podemos andar diciendo, mire, como este andaba fregando, que sea el último de la fila. No. ¿Por qué? Porque la salud es un bien público. Ahora bien, hay un criterio dañino, absurdo, de que lo público, como es público, no es de nadie, ¿verdad? Yo no sé si en las colonias donde ustedes viven, por ejemplo, bueno, aquí en donde yo vivo, fíjese que llegaron a poner una máquina elíptica a un redondel de la colonia. La alcaldía lo puso. Ustedes saben que es una máquina elíptica para hacer ejercicio. Para que la gente llegara a hacer ejercicio. ¿Y qué sucedió? A los pocos días, toda destruida. Toda destruida. Entonces, ¿por qué? Porque prevalece ese criterio dañino y absurdo de que como es público, no es de nadie. No es de nadie. Entonces, en otras sociedades, lo público es de todos. Entonces, todos lo cuidan. ¿Sí? Todos lo cuidan. Todos y todos lo cuidan. En El Salvador estamos a años luz de pensar así. Es como el transporte. Mira, yo soy un ciudadano de a pie. Y me doy cuenta, yo viajo en el bus y mire, el bus para mí es un lugar, es un sitio de mucha enseñanza. Ahí aprendo mucho. Mire, yo no soy chambroso, pero yo escucho a la gente. ¿Sí? Voy a la par de la gente, a pesar ahora con mascarilla. Y los escucho y escucho el drama de la gente. De los precios de la canasta básica, por ejemplo. Mire, hablando de la canasta básica en El Salvador, la canasta mínima básica, ¿sabe cuánto vale en El Salvador? Vale $750. O sea que para vivir en El Salvador, una familia, papá, mamá, 3 hijos, necesitan $750 para verla más o menos en el mes. ¿Y cuánto es el salario mínimo en El Salvador? 350, 380. Entonces, tenemos un problema también con esto de los precios de los alimentos, de la canasta básica también. Entonces, para empezar a pensar y repensar la salud en El Salvador, tenemos que plantear en clave de derecho humano que la salud es un derecho humano fundamental y un bien público.
inmediatamente. Este es un presupuesto insoslayable, irrenunciable, inviolable. De ahí que la reforma del Sistema Nacional de Salud reafirma la salud como un derecho social de los salvadoreños y salvadoreñas. Es un derecho. Por lo tanto, no es un privilegio. Ocurre que en El Salvador los derechos los hemos elevado a privilegios. ¿Qué es eso? Debería de darnos vergüenza eso. Muchos creen que la salud es un privilegio y no debe ser así. El planteamiento de la reforma para garantizar este derecho es el fortalecimiento del sector público. Ojo con eso. Y miren, no me lo está preguntando, pero aquí en esta asignatura, en esta cátedra universitaria de educación superior, debemos de apostarle todos y todas a la salud pública y no a otro tipo de salud. ¿Vale decir la privada? No, está bien. Yo les he dicho en varias ocasiones, mire, está bien el sector privado, sí, claro, claro. Ocurre que ustedes también, cuando sean médicos o médicas, quizás también van a ir a vender sus servicios al sector privado, pero eso es legítimo, usted lo puede hacer. Claro, después de que, pues sí, usted esté sirviendo también en el sistema público, así es que le toca eso. Lo que incluye a la seguridad social. Entonces, ¿qué es la seguridad social, ¿verdad? Y aquí venimos a reafirmar lo que decíamos. A reafirmar lo que decíamos, que si bien es cierto, la salud es un derecho fundamental, es porque forma parte de la seguridad social de un país o de una sociedad. ¿Y cuál es el pliego? ¿Cuál es el pliego de derechos que engloba la seguridad social? La salud es uno de ellos. El trabajo es uno de ellos. El trabajo remunerado, el derecho al trabajo. La educación también forma parte de la seguridad social. La vivienda. ¿Sí? La vivienda. Y otro, el derecho al agua. ¿Sí? Ya, son 5. 5. Mínimo. Que forma parte de la seguridad social. Entonces la salud, una reforma de la salud en El Salvador debe de garantizar que la salud sea un derecho social, porque esta permite que la seguridad social se posibilite en el país. Imagínense qué importante es la salud. Imagínense qué importante es el sector al cual ustedes van a ir a trabajar. ¿Okay? Sí, yo en realidad, pues sí, yo tengo unas grandes esperanzas con ustedes. Sí, se los digo. Se los digo como ciudadano, también como sociólogo. Yo siento una gran esperanza. Y yo piensen en los limpiabotas, en la señora de los mercados. Piensen en la señora que está vendiendo ahorita pasteles, porque en la mañana también vendió periódicos y en la tarde vende pasteles y en la noche hace pupusas para poder ganarse la vida. Y toda esa gente hay que pensar en el que anda vendiendo sorbetes en las carretas esas, ¿sí? En los niños y niñas que andan vendiendo bolsas de tomate, de plátano en los buses. Los niños. Miren, a mí me sorprendió una niña de 6 años haciendo la bajada del cartero de un bus. En sus 2 manitas, 2
2 bolsas de plátano a $1. En esa gente que, porque es la que nos, es la que a la que hay que ir a atender, pues. Porque el tener acceso a la salud es un tormento, es un problema para ellos. Entonces, el derecho a la salud garantiza la seguridad social. Imagínense. Entonces, ocurre que en sociedades como la nuestra, la seguridad social es una quimera, es como lo que decía Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, léanlo si no lo han leído, hablaba de maravillas. Por ahí que le decían loco. Yo estoy de acuerdo, hay que ser un Don Quijote de la Mancha, pero sin locura. Sin locura. Entonces, estas no son quijotadas las que estamos diciendo. Hay gente en este país que sí habla de verdaderas quijotadas, como la ciudad Bitcoin, el South City. Esas son quijotadas. O ese estadio que piensan hacer los chinos. Entonces, miren, estamos hablando de situaciones reales, patentes, que se sienten. ¿Qué se sienten? Entonces, una reforma de la salud debe de proponer que, por ejemplo, el sector privado, y aquí está, miren, aquí en esta diapositiva está identificada, dice, lo que incluye a la seguridad social, dice, mediante las siguientes medidas: la regulación efectiva del sector privado. Una reforma de la salud debe de regular el sector privado, porque ocurre que el sector privado invade al sector público vendiéndole servicios. Y acuérdense de la clase anterior, cómo los hospitales privados le venden servicios al Seguro Social. Y mire, y son buen dinero el que le ganan o el que le cobran al Seguro Social por algunos procedimientos. Entonces, si hay o se logra una reforma de la salud, esto debe ser regulado, que el sector privado no abuse. No abuse. Mire, yo estoy de acuerdo de que, por ejemplo, procedimientos o servicios que el sector público no tiene, está bien en última instancia. En última instancia, hay que comprárselos al sector privado, pero en última instancia. Eso no quiere decir de que, por ejemplo, la reforma de salud debe de contemplar también de que los servicios en los cuales hay problemas para que sean posibilitados, también se incluyan y se fomente, ¿sí? Para no estar ya necesitando de los servicios del sector privado. Pero como en El Salvador tenemos una figura, no sé si ustedes ya la han escuchado, se llama la animalada. Y ahí está también la corrupción a la par. Entonces, mira, le dicen, y miren, dicen que entre gitanos no se leen las cartas, ¿se han fijado? Ya han oído ustedes esa figura. ¿Qué quiere decir? Mire, un gitano no le va a leer la carta a otro gitano. Sencillamente porque ellos saben cuál es la animalada, cuál es la estafa. ¿Sí? ¿Cuál es la estafa? Sí, porque un gitano no le va a creer a otro gitano. Mejor se van a unir. Entonces, en la salud como que ocurre lo mismo. Mira, le dice, dame, el dueño de un hospital privado le dice al director de un hospital público, mira, vos mandá para que yo cobre y vos me pagues. Como sos el director del Seguro Social,
como sos el director de una unidad de seguro social importante, bien podés canalizar fondos y recursos para que uno pueda también obtener ganancias, porque esto ocurre y ha ocurrido y va a seguir ocurriendo si no empezamos como sociedad a impulsar una reforma de salud. Una reforma de salud. Entonces, el sector privado de la salud debe ser controlado, debe ser regulado, debe ser limitado incluso. Repito, los servicios que el sector privado le brinda al sector público deben de ser ya establecidos. O sea, que el sector público, al haber una reforma de salud, los fomente, se haga también de ellos, de esos servicios, para ya no tener necesidad de prestarle o de comprarle servicios al sector privado. Y otra medida es que con una reforma de salud podamos obtener el acceso universal a los servicios de salud integral y de calidad. Y por último, la creación y el mantenimiento del modelo de atención a la salud familiar y comunitario, que es de lo que ustedes van a tener que hablar la próxima semana. Porque ese es el modelo de salud que necesitamos en El Salvador, compañeros y compañeras. El modelo de atención a la salud familiar y comunitaria. De esto tienen que hablar ustedes la próxima semana. Si no me hablan, miren, estamos en otra frecuencia, como dicen. Nos vamos a quedar aquí porque ya son pasadas las 3. Entonces, nos vemos la próxima semana, pero en el foro. O sea, el miércoles y el viernes. Y el jueves a las 4 de la tarde, recuperando la hora que perdimos el 16 de septiembre, que fue declarado asueto. Y tenemos que recuperar. Nos quedamos hasta aquí y les agradezco la atención, pues, entonces, les agradezco, pasen buenas tardes y feliz día. Nos vemos. Adiós, Lee. Gracias, feliz día. Gracias, Lee. Feliz día, Lee. Tarde, un placer siempre. Gracias, licenciado. Gracias.